Quintana Roo guarda tesoros en el interior de sus selvas, lugar donde los mayas custodiaban su cultura milenaria y conservaban celosamente sus costumbres. Adentrarse en estas tierras en la actualidad, buscando la ruta de la guerra de castas, es hacer un viaje al pasado por los templos más antiguos incluso de nuestro país y de esta zona, conociendo la impresionante arquitectura colonial de la época que van desde tradicionales arcos y fachadas lisas y paredes de grandes proporciones. Es acercarse a comunidades de la costa maya que se dedican a la agricultura y aún conservan sus tradiciones y que encierran la historia religiosa de la evangelización en tiempos de la colonia. Infraganti te llevará por la ruta de la guerra de castas para descubrir poblados, pequeñas plazas y parques, exquisita gastronomía y museos históricos que nos cuentan un rostro poco conocido de estas tierras quintanarroenses. Así que adentrémonos a la selva quintanarroense y a su gran historia. Felipe Carrillo Puerto tiene muchas cosas que mostrarle a usted. Platicaremos con algunos de sus personajes que nos dirán historias, leyendas y sobre todo que usted descubra y tenga la opción de venir a conocer estos lugares. De aquí vamos a partir para hacer una serie de reportajes sobre la ruta de la guerra de castas, la ruta de las iglesias. Acompáñenos. Iniciaremos esta ruta en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cabecera del municipio del mismo nombre, situada en el centro del estado. Felipe Carrillo Puerto fue fundada por los mayas con el nombre de Chan Santa Cruz y fue el centro de los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. En ella está situada el santuario de la Cruz Parlante, conquistada por el ejército mexicano a principios del siglo XX y fue renombrada como Santa Cruz de Bravo, y fue hasta la década de 1920 la capital del territorio de Quintana Roo, cuando posteriormente fue cedida de nuevo a los mayas y la capital trasladada a Payo Obispo, hoy Chetumal. En 1930 recibió su actual nombre en honor al gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Su nombre original fue Nocá Santa Cruz Balamná Campo Colche. El centro ceremonial o santuario de la Cruz Parlante ha prevalecido en el tiempo, enclavado en el corazón del pueblo maya Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Desde su origen hasta nuestros días, aún conserva esa tradición de la Guardia de la Cruz, consistiendo en que 12 grupos de mayas voluntarios de poblados cercanos a Felipe Carrillo llegan semana a semana a venerar y cuidar al santuario. Realizan rezos a las 5 y 7 de la mañana cada día. La leyenda de la Cruz Parlante tiene su origen durante la Guerra de Castas, y aunque inicialmente fue en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto donde se originó dicha leyenda, hoy es conocido en otros municipios del estado e incluso en nuestro estado vecino de Yucatán. La Santa Cruz Maya fue inventada por un mestizo, José María Barrera, pues era un símbolo que ya conocían los mayas, pues se usaban cruces para delimitar sus terrenos y no era un símbolo meramente cristiano, y es así como adoptan a la cruz como su líder espiritual durante la guerra. Mis abuelos me decían, acá era montaña. Cuando vio que este lado donde está en el tronco de ese árbol, ahí está prendido velas. Y se fue a ver qué es. Cuando fue a ver, dicen que una grieta, que así como que está una rajada así, empezó a negociar, así como que escuchó, ahí habló. Ahí sacaron entonces el cruce que apareció, es el cruce en el corazón de ese árbol. ¿Qué es la que representa? La que representa hasta esta fecha. Sí. Entonces digo que no, pues no queda duda acá, pues es Dios habló.
La cruz parlante fue hallada en un pequeño cenote y es de 7 y 10 centímetros tallada en caoba, unos años después de iniciar la rebelión de la Guerra de Castas a mediados del siglo pasado. Y esta cruz les hablaba, les decía dónde deben dar las peleas, dónde hacer las estrategias. En periodos donde no había guerra les decía dónde sembrar, dónde deben tomar agua. Fue una especie de estratega durante la Guerra de Castas. Ahora nos trasladamos a la localidad de Tzulá, situado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en nuestro hermoso estado de Quintana Roo. Aquí el último censo registró 1,223 habitantes. Un 13 de abril de 1993, Tzulá, Quintana Roo, defendió su autonomía contra los federales en la conocida como última batalla social de la Guerra de Castas. Muchos disparos cobraron la vida de los mayas de Tzulá en la conocida como última batalla entre mayas y españoles. Los habitantes que pudieron huyeron con sus familias a la selva para resguardarse. Pues ese es digamos que son representaciones de la Guerra de Castas. ¿Así se decía? Sí, ajá, guerra interpretado por ustedes. Exactamente, son unos muchachos que participan con nosotros aquí en la comunidad. Mira. De hecho, igual las mesticitas, donde salen ahí. Ah, mira. Igual ahí está enfrente una casa de un señor, ya son abuelitos ahí. Y escogimos esas casas para ya poder representarlo más que nada. Igual aquí está don Aniceto, el de medio. Es un señor bien reconocido aquí en la comunidad. De hecho, él viene y platica un poco de esas historias. Chunjujup, ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ahí se encuentra un templo semiderruido dedicado al Niño Jesús. Pensé que eran llaves y yo dije, no, pues aquí tiene llaves y voy a pasar. No está cerrado, déjame ver. Sí ha de dar servicio porque tiene bancas y tiene el atrio y tiene todo. Estamos en Chunjujup y esa iglesia, bueno, no es iglesia, todo este poblado fue incendiado hace 150 años, todo destruido. Y eso es lo que quedó. Vean ustedes los muros que tiene. Es la ruta de las iglesias, parte importante de la ruta de las iglesias. Todo está con candado. Será la sacristía, será otra parte como capilla. No sé, lo han de abrir los domingos y hoy es viernes. Pero con el dron que sí se puede meter por la parte de arriba, vamos a ver qué hay adentro. Porque no tuvimos suerte nosotros para mostrársela a ustedes. Este templo es uno de los más antiguos del estado de Quintana Roo, que junto con el de Boca Iglesia se convierten en los más desconocidos y escondidos en nuestro estado. Chunjujup era un antiguo aislamiento provisto de numerosas edificaciones mayas, sitio de paso hacia la provincia de Guaymil y también uno de los últimos pueblos importantes en la ruta hacia la antigua Bacalal. Según cita de una carta del español Alonso Dávila en el siglo XVI, partían de ella dos caminos hacia aquella población. Nos trasladamos ahora al municipio de José María Morelos, al poblado de Zacalaca. Su nombre significa lugar de zacate blanco, sac, cosa blanca, ac, zacate. Fue un asentamiento prehispánico que pertenecía a la provincia de Cocua. Es un poblado con una privilegiada belleza natural y gastronomía que incluye platillos de carne de venado, jabalí y faisán. Posee dos importantes templos coloniales, el de la Virgen de la Candelaria y los Reyes Magos y la austera iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de los Indios. Ahora sí nos encontramos en la comunidad de Zacalaca. Y este es el templo, la iglesia de San Francisco de Asís. Está en un parque muy bonito. Es un lugar muy especial para llegar acá. Camino bellísimo. Nos ha tocado un cielo completamente azul, entonces eso se disfruta muchísimo para poder venir hasta acá y compartirlo. Es parte de la ruta de las iglesias, parte de la ruta de Guerra de Castas, como también se le llama ruta de Guerra de Castas o ruta de las iglesias.
Esta es otra de las iglesias aquí en la comunidad de Zacalaca. Bienvenidos a la iglesia de la Candelaria y los Reyes Magos. Son iglesias que datan de hace muchísimo tiempo. Afortunadamente está abierta, entonces sí, vamos a tratar de conocerla por dentro. Los muros con los que se construían estas iglesias y los nichos. Casi 1 metro o más de 1 metro de espesor los muros. Yo creo que es una de las razones por las cuales todavía se conserva. ¿Ustedes vienen a misa aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cada cuándo? Ajá, de domingo. Los domingos. ¿Y a qué horas es la misa? A veces de temprano. Sí. Hay horas de 10 o no de 9. Sí. Qué bonita iglesia. Hay otra allá. Sí, ya la vi, la de San Francisco. Ahora nos trasladamos a Sabán, localizada a 50 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de José María Morelos. Este poblado fue fundado en el siglo XVIII como una encomienda colonial. Su primer encomendadero fue Martín de Montalvo, quien la conservó hasta su muerte ocurrida en 1764. Sabán fue un asentamiento de regular tamaño. Hacia 1795 contaba con 300 familias de indígenas mayas y 7 de hispanos o criollos, sumando un total de 2.259 habitantes. A principios del siglo XIX se introdujo el cultivo de caña de azúcar. Antes de la Guerra de Independencia, 3.628 personas habitaban este lugar. En 1848, la población indígena se unió a los mayas sublevados que iniciaron la llamada Guerra de Castas de 1847 a 1901. La defensa del poblado fue liderada por el coronel Juan de la Cruz Salazar, quien convirtió a la iglesia en un fortín, guardando en su interior un cuantioso arsenal. 8 meses después, en 1853, la plaza fue perdida y abandonada. Dentro de la ruta de la Guerra de Castas, la ruta de las iglesias, está aquí la comunidad de Sabán. Este es el parque público, pero tiene una iglesia bellísima. Y el parque está muy bien montado, muy bien conservado, está limpio. Podemos caminar por acá y vean ustedes, no hay basura, está limpio, está trabajado el pasto, los jardines, los árboles, todo. La iglesia del poblado se empezó a edificar en el siglo XVIII y está consagrada a San Pedro Apóstol. Cuenta con 2 torres rematadas con cúpulas, las cuales están coronadas por 2 pequeños arcos superpuestos que servían como campanarios, accediendo a ellos desde el interior por 2 escaleras de caracol talladas en javín. Fueron recobrando el pueblo de sus antepasados que tuvieron que dejarlo por más de 80 años al resguardo de la selva y también al grandioso pueblo de Sabán, de hoy y de siempre. Sabán, José María Morelos, Quintana Roo, abril 2018. Qué lugar más increíble. Ahí se ve la lucha. Está muy bien montado, qué bárbaro. Seguimos recorriendo la zona maya de Quintana Roo en la ruta de la Guerra de Castas. Nuestra siguiente parada es la localidad de Guaymas, situada en el municipio de José María Morelos. Fundada en la época prehispánica, fue un pueblo de regular tamaño e importancia. Sus habitantes basaron su vida fundamentalmente en la actividad agrícola, la cacería y la recolección de diversos productos naturales, tanto comestibles como maderables. Guaymas se convirtió en una encomienda, iniciándose además la construcción de su iglesia, originalmente una capilla abierta con bóveda de medio cañón y con un amplio atrio para los servicios religiosos. Los niños de la localidad nos ayudaron a entrar para conocer de cerca la iglesia y una habitante nos explicó parte de su historia. No quise abrir yo, pero ellos saben que sí se puede, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Siempre está así? Sí. A ver, déjame meterme, muchas gracias.
¿Cuándo vienes a misa? Están de jueves y de domingos. ¿Jueves y domingo? Mañana hay misa a las 8 de la noche. Mañana hay misa aquí. Sí. ¿Esto es Guaymax? Guaymash. Guaymash. Guaymash, Quintana Roo. Acá, pues, yo era niña, pues, recuerdo que aquí, pues, solo es un antiguo iglesia que estaba lleno de monte y vivía un señor aquí al lado. Sí. Ese terreno que es de él. Pero, este terreno. Antes sí, tenía su casa, tenía sus ganados, sus cochinos, aquí tiene hecho un chiquero, aquí encerraba y criaba. Aquí estaban los animales. Antes. Antes. Pero cuando empezaron a venir gentes así, pues van avanzando la gente, pues empezaron a limpiar la iglesia y entonces sacaron los cochinos que estaban aquí, lo limpiaron, lo construyeron. Entonces el Señor, pues, le dijeron que si puede desalojar el terreno, a ver si le dan otro terreno para que deje el terreno para la gente, para la iglesia. Aquí es la Inmaculada Concepción, es la patrona de aquí de la iglesia. Ahí está la patrona, ¿verdad? Entonces, así hacían. Empezaron a hacer misa cada mes, pero vieron que hay mucha gente, ya empezaron a vivir, pues lo hacen así cada 8 días. Hay 2 tipos de gremios, el gremio de agricultores y el otro es el Divino Niño. Aquí es la patrona, es la Inmaculada Concepción. La mujer maya ha jugado un rol importante en la familia y en la actualidad en Guaymash también lo hace, al tratar de aportar a la economía del hogar por medio de la elaboración de bordados, cultivo de semillas y plantas medicinales del lugar, un proyecto denominado Yusincal. Para salir a venderlos así, pues nos cuesta mucho porque pues a veces lo vendemos, a veces no lo vendemos, entonces el pasaje es lo que a nosotros no nos conviene así ir y regresar a venderlos. Por eso así como vienen los visitantes, aprovechamos y sacamos así para venderlos. Sí, y a veces sí nos compran. ¿Y lo que tienes adentro qué es? Sí, es pura semillas. A ver, ¿pura semilla? Este es un calabazo para llevar agua a los campesinos. Como ahorita es hora de la milpa, sí. Lo llevan así como hace mucho calor, caliente el sol. Cuando lo ponen así casi no se calienta porque esto lo ayuda. Lo mantiene así como frío. Este es yuca. Esta es la que hace el dulce de yuca con miel. Lo ponen en la miel allá en un traste. Sí. Lo hierven cuando se quede como en café, lo echan encima de así, lo ponen así de azúcar y se queda dulce. Sí. ¿Y macal? Este es llame. Sí. Igual también esto se come también cuando lo sancochamos con miel, igual, pues si no tenemos la miel, también con azúcar está bien rico. Estos son los ibes. Ibes, sí. Frutos. Sí. Así como está. Este ya lo sacamos de la cáscara. Y este es pelón. El pelón, qué rico, ¿sabe? Para los tamales. Sí, con eso se hacen los tamales, con sus tomatitos, con su chilito. Este es achiote igual. Este sirve para el col de los tamalitos, con su salsa también de tomate. Sí, para cochinita, para que se quede el color, que le dé color. Sí. Este proyecto, así como muchas comunidades que conforman la ruta de la guerra de castas, necesita impulso y ayuda del gobierno. Originalmente Yusincal lo conformaban 78 personas entre hombres y mujeres, y ahora quedan solo 8 personas, la mayoría mujeres. Damiana Mopot es presidenta de Ecoturismo de Guaymash. Nos señala que por el momento no han recibido ningún apoyo del gobierno, pero agradecen ser tomadas en cuenta en las rutas turísticas que realiza la Secretaría de Turismo del Estado. Si un día llega al oído del gobierno, que nos eche la mano también, porque la palabra necesitamos mucha ayuda. Y porque
porque por el momento nosotros solo en eso estamos trabajando, de las semillas, de todo. Nosotros queremos que nos ayude, nos apoye para un proyecto, para el baño que tenemos, y por eso pues nosotros a veces como nosotros las mujeres a veces estamos en casa, nosotros como no podemos salir, ir a ver en qué dependencia debemos estar y preguntar para que nos ayude. Pues a lo mejor ustedes nos pueden ayudar para saber dónde es y bueno, para que nos eche la mano, porque nosotros queremos que venga más visita, pero que nosotras queremos también presentarles algo bueno, más bonito y más que tenga más llamativo para que llame la atención de las personas, y por eso nosotros queremos que llegue para que el gobierno, el presidente, la presidenta que está ahorita, pues que nos eche la mano, la verdad, nosotros lo necesitamos, como por ejemplo de los bordados que ustedes ven, nosotros lo hacemos, lo poco que tenemos es lo que hacemos, lo poco que vendamos, con eso compramos la tela y no tenemos ni una ayuda, ni un apoyo para eso, por eso entonces nosotros nos gusta hacer el trabajo, pero a veces también hay algunas como ven que no tienen apoyo, ayuda también, pues a veces se desaniman. Pero nosotros aún así estamos aquí, porque a mí me gusta mucho el trabajo. La población rural maya de Quintana Roo carece de fuentes de empleo remunerado en sus localidades, tiene sobreexplotación de recursos naturales y migración de jóvenes constantemente, lo cual conlleva al abandono de actividades productivas tradicionales, desintegración familiar, pérdida de identidad, entre otros. Por ello, visitar la ruta de la guerra de castas es impulsar el turismo sustentable para proveer alternativas que reviertan estos problemas, capacitando poblaciones originarias que generen autoempleos, que permitan así conservar sus tradiciones y el medio ambiente. Así que ya lo sabes, visita Quintana Roo a través de la ruta de la guerra de castas. Nuestro siguiente destino es Tepic. Ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es el lugar donde inició la guerra de castas. Aquí inicia la guerra de castas, amigos, en este lugar. Y se conoce como guerra de castas el levantamiento que los nativos mayas iniciaron en 1847 contra la población de criollos y mestizos que se encontraba establecida en la península de Yucatán, que por espacio de 5 décadas estuvo sustraída del dominio de la República. La iglesia de la Santísima Cruz es una pequeña capilla austera del siglo XVII. Se trató de una construcción de cal y canto, sobre una elevación que posiblemente sea una estructura prehispánica. O sea, lo hicieron arriba, por eso decía que esto era como pirámide. El himno de Quintana Roo recuerda en su cuarta estrofa el inicio de la guerra de castas en esta población. En Tepic el coraje del maya convirtió su opresión en victoria. El machete escribió en nuestra historia: libertad, libertad, libertad. En este lugar yacen los restos mortales del gran caudillo Cecilio Chi, quien convocó a su pueblo a luchar con valor y dignidad por su libertad. En su memoria gritamos: Xuja Ano On. Gloria a Cecilio Chi, libertador de la nacionalidad maya y símbolo inmortal de justicia y libertad. Tepic. Aquí me dicen, el cementerio maya. A un costado de la iglesia colonial se encuentra un cementerio totalmente amurallado, con acceso por una puerta con arco de medio punto, rematado por una espadaña con espacios para 3 campanas y una cruz, y contó con una pequeña capilla. Aquí se encuentra la tumba de Cecilio Chi, uno de los líderes de la guerra de castas. Y yo le pregunto a usted, ¿es justo lo que estamos haciendo por él cuando lo que se hace por él? Cuando él fue uno de los principales protagonistas de esta guerra de castas.
Es lamentable encontrar a un costado de la iglesia de Tepic que el cementerio en donde se encuentran los restos del caudillo y libertador maya Cecilio Chi, depositados en el que fuera su lugar de nacimiento, se encuentran en total descuido y parece que en el olvido, cuando es un punto crucial para aquellos que recorren la ruta de la guerra de castas. No se estará revolcando en su tumba de ver cómo le pagamos, como está aquí, que así de... Todo lo que hice por ellos y así me pagan, toda la historia que tengo para que así la viva y que así nos sintamos orgullosos. Antes de llegar a nuestro siguiente destino, pasamos a una fonda llamada La Soledad. Además de degustar de la rica comida que aquí se elabora, tiene una sección llamada Los Inmortales, en donde puedes aprovechar para sacarte una foto con todos los personajes emblemáticos de nuestro país. Ahora sí, ya cargamos baterías y estamos listos para nuestro siguiente destino. Llegamos a la localidad de Ixcabil, situado en el municipio de José María Morelos. En este poblado existe el día de hoy alrededor de 1087 habitantes, descendientes de los antiguos pueblos mayas. Al igual que otras comunidades de la región, habitadas por mayas, Ixcabil es abandonada al iniciarse la Guerra de Castas en 1847. Su repoblamiento se inicia hacia la tercera década del siglo XX. Hoy día es cabecera del ejido del mismo nombre. El origen del nombre de Ixcabil proviene del maya lugar donde se produce miel. Por ello, Ixcabil es conocido como el pueblo de la miel. Ve el piso, las columnas. Son iglesias antiguas que han sobrevivido parece que al paso de los años. Esta está más conservada que otras. Creo que también por lo pequeño. Se ve que ha sido reparada. La iglesia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe fue edificada en el siglo XVIII y se encuentra construida encima de un basamento, posiblemente prehispánico. Sus muros están resueltos a base de mampostería de piedra caliza de gran espesor y con contrafuertes para sostener la cubierta de bóveda de cañón corrido a base de rollizos de madera. La fachada, posiblemente alterada en el siglo XX, está rematada en su parte superior por una cornisa sobre la que descansa una espadaña de 3 arcos que forman el campanario. El acceso es de arco de medio punto. ¿Y de qué época data esta iglesia? 1778 más o menos. Sí. Es igual que la de Tijosuco. De la misma época. De la misma época. Sí. Nada más que pues según por la guerra de castas, toda esta parte, todo lo que es la ruta de la iglesia, se habían quedado cerca de 80 años inhabitados, igual que la de Tijosuco. Entonces así estaba Ixcabil. Nada más que lo bonito de aquí de la iglesia, pues es que se conservó entera. En 1534 llegaron los primeros religiosos católicos a la península yucateca. 25 años después crearon la provincia franciscana de San José de Yucatán, que abarca el estado de Quintana Roo, y buscaron pueblos prósperos para establecer sus cabeceras, que serían los ejes donde comenzarían su misión evangelizadora, siendo Tijosuco uno de sus puntos de partida. Hoy Tijosuco pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto y es un poblado con historias trágicas. En 1686 lo asolaron terriblemente piratas, pero su destrucción fue casi total durante la Guerra de Castas. Su majestuosa iglesia nos cuenta parte de esa historia. En la Guerra de Castas sucedió de que todos los mayas tenían que venir obligatoriamente a las misas. Ajá. Y si ellos no venían, eran cruelmente castigados. Entonces también sucedió de que cuando fue como el exconvento, los franciscanos también y los sacerdotes, así como hasta en la actualidad, siempre tenían que escoger a las doncellas para quedarse con ellos, para ser violadas. Y cuando ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes y los franciscanos. Ajá. Y después entonces,
Después, si quedaban embarazadas, se tenían que quedar hasta después de ser abortadas, las sacaban. Y las que no, pues los sacaban ya, si no estaban embarazadas. Y así pasaron los años. Ese fue el enojo de Cecilio Chi cuando ya la guerra se apresuró. Porque como tenía una hija y tenía esa cierta edad de 13 a 14 años, y pues él veía que la observaban cada domingo, pero pues él dijo, primero tienen que pasar sobre mi cadáver antes de que toquen a mi hija. Entonces cuando le mandan la carta a Cecilio Chi por la fecha de la guerra, allá los descubren y ya fue como cae Manuel Antonio ahí, porque fue el chico menor, el que no sabía leer y escribir para la fecha del estallido de la guerra, la carta que cae en mano de los españoles cuando se descubre sobre la guerra. Y pues allá tenemos el año en que terminó la iglesia. La iglesia dice la historia que fue empezado en los 1540-42 y tenemos la fecha de la terminación de la iglesia que fue en 1839. Casi 7 años después que termina por completo la iglesia, estalla la guerra de castas. Lo que ellos hicieron es acabar con la gente, con la familia de Cecilio Chi, el 30 de julio en el año de 1847. De allá inicia la guerra, porque llega en oídos de Cecilio Chi de que ya habían acabado su familia, donde él se levanta con Jacinto Pat, se van y acaban con las 18 familias españolas, pero mismo día atacan Tijosuco. En Tijosuco tienes que visitar el Museo de la Guerra de Castas, cuya misión ha sido mostrar, preservar y difundir entre la población y visitantes los pasajes históricos de la rebelión armada a mediados del siglo XIX. Es el museo más completo para hablar de la Guerra de Castas, en donde usted se va a dar cuenta de que fue muy cruel esta guerra, En aquellos tiempos los mayas habían profetizado de que iban a llegar los grandes dioses. Llegaron los grandes dioses, ellos cedieron, tendieron la mano hacia los españoles, hacia los blancos. Entraron, vivieron, pero con el tiempo la esclavitud fue dando poco a poco, donde muchos de ellos no querían dejar de adorar a sus dioses, porque los mayas son politeístas, tenían la adoración hacia sus dioses, sus grandes conocimientos como la astrología, donde ellos veían los tiempos, cómo iban a pasar los tiempos, los grandes huracanes que azotaban esta península en aquellos tiempos, donde ellos cuando con el tiempo empezaron a prohibir su adoración a sus dioses, no lo lograron con la gente grande, sino la religión católica entró con los niños pequeños, donde ellos aceptaron esa religión. Son 11 rebeliones donde participaron Sotuta, Cochuá, Chiquinchel. Prueba de ello podemos observar los cuadros donde son cruelmente castigados, decapitados, ahorcados, donde quemaron numerosas casas de los españoles. Acá en los siguientes cuadros vemos también, el último fue la rebelión de Jacinto Canec en 1761. Junta una gran parte de los mayas, donde él llega en la iglesia, se viste con el manto de la Virgen María, donde se hace pasar esposo de la Virgen, y él se pone un nombre de Jalachuinic, Rey Jacinto Uc de los Santos Canec Moctezuma. De allá sale del pueblo con su gente y viene la contraofensiva, donde por varias semanas pelearon, y de allá pierde la gente que tenía y él se adentra en la selva, donde lo mandan a buscar vivo o muerto, traerlo frente a los líderes españoles, y entonces es donde lo matan a barretazos.
y así acaban con la vida de Jacinto Canek en aquellos tiempos. En los años de 1800, donde Yucatán, ahora que es Yucatán, en la península de Yucatán, se dividió 3 veces esta península, donde prueba de ellos tenemos los billetes, donde él se pasaba como una nación, pero con la política y con el movimiento de esa gran península, 3 veces ocasionó lo que es la división, y ahora es donde conocemos Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El museo cuenta con 4 salas que se enfocan en enaltecer el surgimiento de la lucha y de sus principales precursores. Según cuántos mayas o cuántas vidas habían acabado con ello, conforme la cantidad de gente que fueron dándole muerte durante la guerra, les daban su ficha de condecoración. Desde que se abren las puertas del museo, la gente hasta en la actualidad nos siguen trayendo piezas para donar. Prueba de ello, allá están, con sus respectivas fichas. El patio del museo fue habilitado como un jardín botánico que nos habla de la medicina tradicional maya. Pues acá nos encontramos en el jardín botánico del museo, donde tenemos plantas medicinales con su nombre común científico y sus usos, que en aquellos tiempos los mayas no había doctor en aquellos tiempos, pero había médicos tradicionales que a través de las plantas medicinales de allá se curaban ellos de un cólico, de una tos o una temperatura alta, pero ahora el jardín botánico se va a restaurar de nuevo, porque sabemos que las tierras también con el tiempo se les decae la fuerza y se está renovando la tierra para tener otras plantas nuevas, de puras plantas medicinales, plantas de acá de la región. La guerra de castas fue de todos los movimientos de insurrección indígena el que se prolongó por más tiempo, duró más de 50 años y amenazó realmente al orden establecido de la época, y en ocasiones estuvo muy cerca de la victoria. Durante más de medio siglo, los mayas de la época resistieron todo intento de pacificación y sus bases siguen vivas hoy en día. Los hijos de la Cruz Parlante son un ejemplo de las luchas de los pueblos en América Latina que defendieron su dignidad antes de ser sometidos por los grilletes de la modernidad tiránica y lograron al final de esta importantes cambios sociales.